En los primeros tiempos de la humanidad, cuando la Tierra aún era joven y los hombres se multiplicaban sobre su superficie, algo comenzó a romperse en lo más profundo del corazón humano. La Biblia dice que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo pensamiento de su corazón era de continuo solamente al mal. No fue un pecado aislado, ni una generación débil. Fue una corrupción progresiva, constante, aceptada y celebrada. La violencia llenó la tierra. La injusticia se volvió normal. La vida perdió su valor. Los hombres vivían como si Dios no existiera, como si nunca fueran a rendir cuentas. Construían, comerciaban, celebraban, pero habían expulsado al creador de sus pensamientos. Y entonces ocurrió algo que estremece incluso hoy. Dios miró a la tierra, y se entristeció. No fue ira inmediata, fue dolor. La Escritura dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre. No porque Dios se equivocara, sino porque la humanidad había elegido alejarse completamente de él. Sin embargo, en medio de aquella generación oscura, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Noé, el hombre que caminó con Dios. Noé no era perfecto, pero era justo. Vivía en un mundo corrompido sin permitir que ese mundo lo corrompiera a él. Mientras otros se burlaban de Dios, Noé caminaba con él. Noé escuchaba la voz que otros habían silenciado. Y un día, Dios habló. No fue una voz cualquiera, fue una revelación que cambiaría el destino de la humanidad. Dios le dijo a Noé que el fin de toda carne había llegado delante de él, porque la tierra estaba llena de violencia. Le anunció algo que nadie había escuchado antes: un diluvio, una destrucción total, aguas cubriendo la tierra. Pero junto con el juicio, Dios le dio una instrucción y una esperanza. Hazte un arca, no una barca pequeña, no un refugio temporal, un arca enorme, diseñada con precisión divina. Dios le dio las medidas, los materiales, los compartimientos. Cada detalle tenía un propósito. Cada instrucción era exacta. Noé no preguntó, ¿por qué? No pidió pruebas, no negoció, obedeció. Una obediencia que desafió al mundo. Durante años, décadas enteras, Noé construyó el arca. Martillo tras martillo, tabla tras tabla, día tras día, y mientras trabajaba, el mundo observaba. Se burlaban de él, lo llamaban loco, se reían de su fe. ¿Lluvia?, decían. ¿Agua cayendo del cielo? Nunca ha pasado. Pero Noé siguió construyendo, porque la obediencia verdadera no depende de la aprobación humana, sino de la confianza en Dios. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada día de trabajo, una predicación silenciosa. El arca se levantaba como un testimonio visible de que Dios había hablado, y de que alguien había creído. Una advertencia que nadie escuchó. Mientras el arca crecía, la paciencia de Dios seguía extendida. El arca no era solo un refugio, era una advertencia. Cada año que pasaba era una oportunidad más para arrepentirse. Pero el corazón humano estaba endurecido. Comían, bebían, se casaban, hacían negocios. Como si nada fuera a cambiar. Ignoraron la voz de Dios hasta que ya no pudieron escucharla. Y entonces llegó el día. Dios habló nuevamente a Noé y le dijo que entrara en el arca, junto con su familia. 8 personas en total, no multitudes, no ciudades, solo quienes habían creído. Y algo extraordinario comenzó a suceder. El llamado de los animales. Sin que Noé los buscara, los animales comenzaron a llegar. 2 por 2, según su especie, leones y corderos, aves del cielo, bestias del campo. No era caos, era orden divino. La creación obedecía a la voz de su creador, mientras el hombre seguía ignorándola. Cuando todos estuvieron dentro, ocurrió algo que estremeció el cielo y la tierra. Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. La oportunidad terminó. El comienzo del diluvio. Entonces el cielo se oscureció. Las fuentes del gran abismo se rompieron. La lluvia comenzó a caer. No una lluvia común, una lluvia que no se detenía. Las aguas subieron, los ríos se desbordaron, la tierra fue cubierta, y el mundo que había rechazado a Dios desapareció bajo las aguas. Mientras tanto, el arca flotaba, no por la habilidad de Noé, sino por la fidelidad de Dios. En los primeros tiempos cuando la puerta del arca se cerró, el mundo no se dio cuenta de inmediato de lo que acababa de perder. Afuera, la gente seguía con su rutina. Algunos miraban el arca a lo lejos con burla, otros con indiferencia. Nadie imaginaba que aquel sonido seco, la puerta cerrándose, había marcado el final de una era. Entonces el cielo cambió. Las nubes se juntaron de una manera extraña, pesada. El viento comenzó a soplar con fuerza, y por primera vez en la historia de la humanidad, la lluvia cayó sin detenerse.
No fue una llovizna, fue un torrente constante, profundo, incesante. La tierra comenzó a empaparse. Los ríos se desbordaron. El suelo cedió. La escritura dice que se rompieron las fuentes del gran abismo. Aguas brotaron desde abajo y desde arriba. La tierra misma parecía quebrarse bajo el peso del juicio. Las primeras horas pasaron, luego los primeros días. La lluvia no cesaba. Las personas comenzaron a comprender, demasiado tarde. Corrieron hacia terrenos altos, golpearon puertas, gritaron, suplicaron, pero la oportunidad había terminado. El mismo mundo que se burló de Noé ahora enfrentaba las consecuencias de su rechazo. Y mientras el caos dominaba afuera, dentro del arca reinaba algo completamente distinto. Dentro del arca, el interior del arca estaba lleno de sonidos. Animales moviéndose, respiraciones profundas, pasos cautelosos. Pero también estaba lleno de algo que el mundo había perdido hacía mucho tiempo: obediencia y fe. Noé y su familia no sabían cuánto duraría aquello. No tenían mapas, no tenían control, solo tenían una promesa. Dios los había guardado. Cada día era una prueba de confianza. El arca se movía con las olas. El ruido del agua golpeando la madera era constante. Afuera, no se veía nada. Solo oscuridad y agua interminable. Y aún así, Dios sostenía el arca. Noé entendió entonces una verdad profunda. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para castigar al justo, sino para protegerlo. 40 días y 40 noches. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El número 40 siempre ha marcado tiempos de prueba, de transición, de purificación. Cada día parecía igual al anterior. Cada noche, interminable. No había tierra, no había horizonte, solo agua. El mundo antiguo había desaparecido. Las montañas quedaron cubiertas, los árboles arrancados, las ciudades borradas. Todo aquello que había sido construido sin Dios fue arrasado. Pero el arca seguía flotando. No por su tamaño, no por su diseño, sino porque Dios se acordaba de Noé. El silencio después de la tormenta. Después de los 40 días, la lluvia cesó, pero las aguas permanecieron. Durante meses, el arca flotó sobre un mundo completamente cubierto. El silencio era abrumador. No había risas humanas, no había comercio, no había ruido de ciudades. Solo el viento y el agua. Ese silencio no era vacío. Era un espacio de restauración. Dios estaba preparando algo nuevo. Noé aprendió a esperar, no a moverse por ansiedad, sino por obediencia. Sabía que no debía salir hasta que Dios lo indicara, porque salir antes del tiempo también puede ser desobediencia. El arca descansa. Un día, el movimiento del arca cambió. Ya no flotaba libremente, se había detenido. La escritura dice que reposó sobre los montes de Ararat. No fue el final, pero fue el comienzo de la esperanza. Noé abrió una ventana por primera vez en meses. El aire era distinto, todavía no había tierra visible, pero el juicio ya no avanzaba. Dios cerró el arca para proteger a Noé, hoy sigue abriendo caminos para quienes confían en él. El diluvio terminó, la tierra volvió a florecer, y la promesa de Dios permaneció firme. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza, y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias bíblicas que fortalecen la fe. Dios siempre cumple sus promesas.